El día de hoy veremos un tema muy glorioso, pero a veces mal entendido en las iglesias. Y es cómo honrar a Dios con nuestros bienes materiales, con nuestros recursos, con el dinero. Ha sido mal entendido porque lastimosamente en Latinoamérica ha habido un abuso en cuanto al púlpito, en la forma en que se trata este tema del dinero, de la generosidad. Hay un evangelio que así se llama evangelio, pero yo creo que es un mal llamado evangelio de la prosperidad, en donde utiliza estos textos que veremos ahora para decirte: siembra abundantemente y Dios te va a bendecir, y el que no siembra no está bendecido. Y vemos abusos o personas que, como dice la Escritura y está profetizado, se enriquecen ilícitamente también por ganancias deshonestas sirviendo a Dios en las iglesias. Pero no obstante, meditando esto y sabiendo que nuestras predicaciones salen en transmisión, creo, hermanos, que es importante para nosotros como iglesia no dejar a un lado el tema por cuanto ha sido abusado o porque ha sido mal enseñado, sino que queremos crecer en generosidad. Mi objetivo con el mensaje o el propósito del mensaje, hermanos, no es levantar una ofrenda. No tenemos una necesidad en vista, aunque sí hay necesidades. Siempre cuando empiezan las lluvias se nos cae allá, hay una fuga que hemos querido reparar, que se ha invertido. Hay necesidades en la iglesia y todo, pero no, mi objetivo no es predicar este pasaje para que levantemos una ofrenda especial, ni tengo una necesidad personal como pastor. Es que quiero que juntos aprendamos esto, que la gracia de Dios nos transforma para ser generosos. Una forma palpable de la santificación es que el que era egoísta ahora es generoso. El que pensaba solo en sí mismo ahora piensa en los demás por delante. Es como básicamente el tema del pasaje es cómo la gracia de Dios nos hace santos en áreas tan prácticas como la generosidad, como el manejo del dinero. El tema financiero es tan importante para el Señor Jesús que 15% de sus enseñanzas hablaron del tema del dinero. No lo separó de lo espiritual. El apóstol Pablo en todas sus epístolas habló del tema de cómo manejar para la gloria de Dios nuestras finanzas. Entonces, como pastor, mis hermanos, yo siento en mi corazón el deseo de que juntos aprendamos a vivir honrando a Dios con aquello que nos ha dado. Y no me siento mal de enseñar estas cosas, aunque a veces los comentarios o los motes siempre son como: ya van a hablar del dinero. Están pidiendo, ustedes saben, nuestro proceder en la iglesia. Pero dice el pasaje que leeremos ahorita que esto, aprenderlo a hacer, es para su bien. Y con limpia conciencia y con gratitud, porque veo que es un área en donde podemos crecer como iglesia. Quiero exponer este pasaje. Abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, por favor. Estaremos desarrollando los versículos 1 al 10, nuevamente con el tema, la gracia de la generosidad. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 10. Dice así: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.
Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto porque les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlos. Hermanos, este mensaje está en el contexto que Pablo está invitando a los corintios a participar de una ofrenda para Jerusalén. Corinto era una iglesia que había sido bendecida, como leímos en los versículos 5, 6 y 7, con todo don espiritual, pero también habían sido bendecidos materialmente. Y Pablo usa el recurso de platicar la bendición que fue para su vida las iglesias de Macedonia, que habían ofrendado al Señor para los hermanos de Jerusalén con un gran gozo en medio de una gran aflicción. Y nuevamente, el objetivo con este mensaje, hermanos, es que aprendamos algunos principios y la bendición de ser generosos y no precisamente levantar una ofrenda. Es decir, yo creo que el versículo 10 nos dice que es para nuestro bien. Así que queremos ser una iglesia que crece en esta virtud, en la generosidad, en dar con liberalidad, en ser de bendición, fíjate bien, no solo espiritual, sino ser bendición material para los necesitados, para el pobre, para el enfermo, para el menesteroso, en dar de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras vidas, para aquellos que el Señor ponga delante de nosotros y podamos servir. Entonces, de este pasaje veremos 4 principios bíblicos sobre la generosidad, sobre el manejo de nuestras finanzas para la gloria de Dios. Mi objetivo es que manejemos nuestras finanzas y traigamos gloria a Dios. Entonces, si estás tomando nota, principio número 1. Principio número 1. La generosidad es una evidencia de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. La generosidad no es por altruismo, no es porque a ti te enseñaron a compartir, no es por ser bondadoso. La generosidad, de acuerdo a este pasaje, es una respuesta a la gracia de Dios. Lo primero que Pablo hace es compartirnos el ejemplo de la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia. Vuelve a ver conmigo el versículo 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios. Fíjate cómo lo pone Pablo. La gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ok, la gracia de Dios de salvación, la gracia de Dios de conversión, pero Pablo le llama la gracia de Dios al hecho de el favor que han recibido los hermanos en la iglesia de Macedonia, pero la forma en que ellos están sirviendo a través de su aporte. Ahora, un poco de contexto. Las iglesias de Macedonia eran las iglesias que estaban compuestas por Tesalónica, Berea,
Filipos y probablemente algunas otras que no se mencionen, pero en ese viaje misionero quiero recordarte cómo fueron plantadas. Está Pablo todavía en Asia Menor, orando, y recibe una visión de un hombre macedonio que le dice: ven, Pablo, pasa, hay un estrecho de mar, pasa al otro puerto y llega a Filipos, en donde el Señor hace una gran obra de evangelismo, donde vemos a Lidia convertida, en donde vemos al carcelero convertido y su familia. Luego vemos los de Tesalónica, que Dios trajo una gran obra de gracia. Y luego dice que bajando hacia, estas son las primeras ciudades de Europa en donde llegó el apóstol Pablo. Llegó a Berea, en donde ellos fueron más nobles que los de Tesalónica, buscando la palabra del Señor. Entonces, son iglesias que habían experimentado conversión, gracia, pero en este momento de la historia, lo que llama la atención es que eran iglesias que estaban sufriendo, y los comentaristas dicen que estaban sufriendo persecuciones, pero no solo persecuciones, sino que estaban sufriendo una gran pobreza. Y por eso Pablo los usa de ejemplo con los corintios para decirles: miren esta iglesia que en sufrimiento, mira el versículo 2 conmigo, por favor, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Sigue leyendo el versículo 2. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y mira el versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. O sea, esta es una iglesia que está sufriendo persecución. Por un lado, cuando nosotros tenemos tribulaciones, muchas veces no estamos pensando en ser de bendición, sino que estamos pensando en que nos bendigan, que nos oren, que nos atiendan. Mira, el ejemplo bien sencillo es en la casa, en la famosa disputa de cuando uno de los dos tiene gripa o resfriado. ¿Cuál es el sueño del que está resfriado? Es: por favor, tráeme mis pantuflas, mi té, sírveme por favor aquí algo calientito. Y luego cuando el otro se resfría, hoy te toca a ti. Pero esta iglesia hizo algo contracultural. Ellas estaban sufriendo persecución, pero estaban sufriendo pobreza financiera. Y dice: se dieron al Señor y se dieron a nosotros más allá de sus posibilidades, pensando en lo que... Ahora, ¿qué estaba pasando en Jerusalén? Cerca del tiempo que se escribió esta carta, había venido una gran crisis financiera. Algunos comentaristas dicen hambruna. Había personas muriendo y ellos dijeron: no podemos dejar que nuestros hermanos en necesidad en Jerusalén tengan esta necesidad. Estas son iglesias que vivían el evangelio. No solo, como dice el apóstol Santiago, que veas al necesitado y digas: Dios te bendiga, que te vaya bien. No, veían la necesidad, y en medio de su pobreza, hermanos, la gracia de Dios hacía que ellos fueran generosos. La palabra gran prueba no se refiere a tentaciones, sino a aflicciones prolongadas. Ellos estaban en una aflicción prolongada, pero estaban también en una pobreza financiera. Y en esa pobreza financiera dijeron: queremos ser de bendición. Y Pablo les dice a los corintios: miren, ustedes, corintios, son bendecidos financieramente con muchos dones, pero sus hermanos dieron aún más allá de sus posibilidades. Hermanos, ¿qué es dar mucho más allá de nuestras posibilidades? Por ejemplo, nosotros hacemos un bazar cada año. Y hay muchos que decimos: voy a sacar la ropa que ya no uso, la que está rota. Y las hermanas que guardan ropa, que clasifican ropa, más bien dicho, para ese bazar, dicen: ay, pastor, por favor comente cada domingo que traigan ropa buena. Por ejemplo, dar más allá de tus posibilidades es decir: voy a comprar ropa nueva para bendecir. Pero lastimosamente nuestra cultura, y esto tiene que ver con la cultura latinoamericana, hemos sido una sociedad en donde tenemos sospechas siempre de la persona que prospera financieramente, y además que nos gusta recibir más que dar. Por eso es que desde los años 1930 el socialismo y el comunismo encontró mucho lugar en todos los países de Latinoamérica. Las revoluciones tendían a decir: es que hay una injusticia, lo cual creo que sí es cierto, pero entonces levantémonos para que pueda haber una equidad. Entonces la idea detrás de todo esto es: yo prefiero recibir que dar.
Por ejemplo, cuando se ve un misionero americano, es muy común que en las iglesias, además de la bendición de la predicación, es cuánto va a dejar de aporte el hermano, cuánto están trayendo para nuestros países latinoamericanos. Y es rara vez que yo escucho iglesias de Latinoamérica que están diciendo cuánto podemos dar nosotros para la misión, sino que más bien nosotros somos los necesitados. Yo nací en El Salvador, hermanos, pero ya soy naturalizado mexicano, y veo que también es cultural que en nuestra cultura, en ambas sociedades, tanto en la salvadoreña como en la mexicana, nos gusta más bien recibir que dar. Ser bendecidos que ser de bendición, nos gusta más, pero esto es contracultural. Hermanos, quiero recomendar un libro que le pedí a Andrés que pida algunas copias. El libro se llama El principio del tesoro, de Randy Alcorn. Es un libro que debes de leer con respecto a lo que es dar. Randy Alcorn, el Señor le permitió escribir este libro cuando entendió que el principio del tesoro básicamente es: pon tu tesoro en las cosas eternas y no en las temporales. Y quiero leerte una frase que él dice con respecto a los macedonios. Dice en su libro: dar no es un lujo para los ricos, es un privilegio de los pobres. Yo he descubierto que los cristianos pobres no encuentran un gozo mayor que el de dar. Los macedonios se negaron a permitir que sus duras circunstancias les impidieran tener gozo. Hermanos, yo he vivido esto. Yo he tenido el privilegio de ir a predicar a pueblos, a rancherías o así lugares muy humildes, y esas personas te reciben en su casa, y para ellos puede ser un manjar a lo mejor lo que tienen, frijolitos, tortillitas, y te lo dan con un gran gozo de corazón, y te sirven en medio de su pobreza y se dan aún más allá. Y muchas veces cuando hemos prosperado financieramente, estamos haciéndonos más egoístas, egocéntricos, mezquinos, y pensamos: necesito más. Y cuando el Señor vio esa actitud en aquel que estaba construyendo graneros más grandes para acumular su riqueza, le dijo: necio, esta noche han venido a pedir tu alma, y esos graneros, ¿de quién van a ser? Entonces, acuérdate, nuestro primer principio, recapitulando, es: la gracia de Dios es la que te hace generoso. En este pasaje vemos a los macedonios siendo contraculturales, no esperando recibir, aunque eran necesitados, sino esperando dar. ¿Qué hizo eso en ellos? ¿Qué causó eso en ellos? Y interesantemente, el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios está hablando de una ofrenda. Pareciera que eso algo que de pronto cambia el tema Pablo de lo que viene hablando de los verdaderos apóstoles y comienza a hablar de la ofrenda. Pero veo dos cosas. Para empezar, para Pablo como para Jesús era importante hablar de la relación espiritual y de la relación financiera. Era importante hablarlo. Y en segundo lugar, en los dos capítulos, la palabra que más se menciona es gracia. 10 veces se menciona la palabra gracia en el capítulo 8 y 9, a lo que creo que está aludiendo Pablo es que esta obra de generosidad es producto de la gracia de Dios en su vida. ¿Qué estoy queriendo decir, mis hermanos? Mira algunas de las veces que la menciona. Versículo 1, ya lo vimos: ahora les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido en las iglesias de Macedonia. Versículo 6, en consecuencia rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo ustedes esta obra de gracia. Versículo 7, pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado a ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. El dar, entonces, Pablo dice, es una obra de la gracia. ¿Qué estoy queriendo decir, hermanos? ¿Cómo funciona esto? La gracia de Dios nos transforma. Hermanos, nos transforma, nos santifica, nos hace piadosos, nos da una cosmovisión diferente, y una de las formas más tangibles de ver la gracia de Dios es pensar
en los otros antes que nosotros. La gracia de Dios nos posiciona para ser generosos. El dar es contraintuitivo al humano. Decía el filósofo Séneca que había que enseñar a la gente dar, a recibir y a devolver de buena voluntad. No es lo común. Estamos acostumbrados a sírvanme. En una cultura en la que vivimos, hermanos, esta cultura, yo no sé si has escuchado frases como estas. Hay quien dice que le cueste a ellos lo que me costó a mí. ¿Y sabes lo más tremendo? He escuchado padres de familia decir eso de sus hijos. En lugar de mostrar la generosidad del padre, que le cueste lo que me costó a mí. Frases en nuestra cultura que dicen: yo no le regalo mi dinero a nadie. Esa es la cultura. O frases que dicen: busco lo mío primero. Como quien dice: sálvese quien pueda. Y la Biblia te dice: busca lo de otros primero. Entonces, en esta cultura, además de ser consumista, en donde te valoran por lo que tienes, por lo que vales en dinero, necesitamos la gracia transformadora para que nos dé una cosmovisión de: si yo puedo bendecirte, te bendigo. Si yo puedo ser de bendición, te bendigo. La gracia recibida es la gracia dada. Todavía estamos en el primer principio, hermanos. Los generosos son aquellos que han recibido la gracia. Y Pablo nos lo dice en el versículo 9. 2 Corintios 8:9 nos presenta el Evangelio en un solo versículo cuando dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo explica el Evangelio: que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Qué explica el apóstol Pablo? El apóstol Pablo explica que la riqueza del Señor, quien es dueño del oro, de la plata, dice el Salmo: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Hay algo que el hombre le pueda dar a Dios, hermanos? Él le pertenece el universo. Él es dueño de tu vida, de todo en la vida. Y este Dios rico se hizo pobre en la encarnación. Cuando nosotros veamos la natividad, los pesebres, debemos de recordar la humildad del Hijo de Dios encarnado. Allí en ese pesebre está diciendo el Hijo de Dios: soy manso y humilde. Todos ustedes, todas las que tuvieron el privilegio de ser madre, buscaron el mejor hospital en sus posibilidades, ¿no es cierto? Obviamente buscaron que estuviera esterilizado todo en esa sala de cirugía. Ahora está en los barberos. Nos dicen: mire, señor, me dicen a mí, navaja nueva, esterilizada. Bueno, el Señor Jesús, siendo rico, nació en un pesebre. Se despojó. Vivió como siervo. Vivió como humilde. No vino al palacio, vino al pesebre. Dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y lo hizo para salvar inmerecedores, pecadores, como el que te habla y como el que me oye. Tú y yo somos objetos de su despojo, de su riqueza. Se hizo pobre, no para hacernos ricos, como enseña este mal llamado evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y serás rico. Eso es un mal evangelio. Lo hizo para salvarnos, para darnos las riquezas no materiales, sino las riquezas de su gracia en Cristo Jesús, para sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, de ahí
es que la gracia es el impulso para ser generosos, porque de gracia recibiste, de gracia da. Hermano, todo lo que tienes y lo que yo tengo, no nos lo ganamos, aunque te hayas trabajado mucho, estudiado mucho, te lo concedió el Señor, todo. Algunos van a tener opulencia en esta vida, van a pasar tranquilos. Otros toda la vida van a batallar, pero esa es la voluntad soberana del Señor, que así te quiere tener. Pero tus hijos, Dios te los dio. Tu trabajo, Dios te lo dio. Tu carrera, tus dones. ¿Tú crees que hay personas? Yo les tengo que enseñar a mis hijos. Tengo una hija que es muy tímida y canta muy bonito. Yo le digo: hija, el Señor te dio esa voz. Dice la Escritura que vendrá el Señor a ver qué hicimos con los dones que nos dio. Todo te lo dio el Señor de gracia, para que tú des de gracia. Mira Mateo 10:8 conmigo, por favor. Dice: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Es un mandato. Ahora, ¿alguien sabe el contexto de qué está pasando en Mateo 10? Este pasaje es la designación de los 12. Les dijo: vayan en parejas, vayan a evangelizar, no lleven bolsa de dinero, no lleven cinturón lujoso, vayan y prediquen el evangelio de Jesucristo. Y en medio de decirles prediquen el evangelio, les dicen: sean generosos. Mira lo que le está diciendo: sanen enfermos, resucitan muertos. De aquí, de este versículo, muchas agencias misioneras han visto el llamado de plantar no solo iglesias, sino hospitales, orfanatorios, de poder donar comida y traer salud a los lugares a donde no hay. Decía un misionero que yo conocí: con la mano derecha predicamos el evangelio y con la mano izquierda atendemos las necesidades financieras de la pobreza que hay en las personas. Hermanos, el evangelio nos llama a de gracia haber recibido, de gracia dar. Dice una misionera: cuando más nos parecemos a Dios, si puedes poner esta frase, gracias hermano, es cuando damos. Y te quiero explicar lo que está diciendo esta hermana. Cuando tú das, es una forma tangible de la obra de gracia, te pareces a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es generoso, hermanos. Nuestro Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y dice: observe a Cristo lo suficiente y se volverá más dador. Es decir, conviértete más a Cristo y vas a ser más desprendido, más generoso. De el tiempo suficiente, o la cantidad suficiente, o todo lo suficiente, y se volverá más como Cristo. Entre más te da, entre más das, más te pareces a Cristo. En síntesis, mis hermanos, este primer principio que hemos visto, que me tardé bastante, pero creo que es el fundamental, es que nosotros hemos recibido gracia, y esa gracia nos transforma para ser generosos. En otro tiempo éramos egoístas, pensábamos solo en nosotros, pensábamos que hemos prosperado para nosotros, pero el evangelio nos impulsa a dar lo que hemos recibido. La gracia de Cristo define, motiva y pone en perspectiva nuestro acto de dar. Después de terminar los 2 capítulos, Pablo nos dice: gracias Corintios por su gran ofrenda, o gracias Macedonios por su gran ofrenda. Mira cómo termina 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Dice: todo esto puede pasar porque Él nos dio su gracia, porque Él nos salvó, porque Él nos transformó. Entonces nosotros podemos ser de bendición para los necesitados. Segundo principio, si estás tomando nota: a Dios le importa más nuestro corazón que nuestro dinero. A Dios le importa más nuestro corazón que nuestro dinero. Vemos en todo el pasaje que así como se repitió 10 veces la palabra gracia, lo otro que se repite en todo el pasaje es la actitud con la que ellos dieron.
Muchos han enfocado, han agarrado este texto para manipular a las personas. Dale a Dios y Dios te va a bendecir. O no, si no le das, está maldito, hermanos. No es lo que está enseñando el pasaje. Lo que está enseñando el pasaje es: el Señor está viendo tu corazón. Y no es una enseñanza de Pablo. Como dije, el Señor Jesús usó el 15% de sus enseñanzas. Escucha esto: más que enseñanzas sobre el cielo, sobre el infierno y sobre la segunda venida, habló de las finanzas y tu vida espiritual. ¿No crees que es importante? Decía Martín Lutero: muéstrame qué tan convertido estás, mostrándome qué tan convertido está tu bolsillo. En lo que tú gastas refleja cuáles son tus prioridades. En lo que tú inviertes refleja cuáles son tus dioses con D minúscula. ¿No es cierto, hermanos? No nos gusta aceptar eso, pero es la verdad. En la palabra vemos el énfasis entre cómo manejamos nuestras finanzas y lo espiritual. Voy a darte algunos ejemplos rápidos de la enseñanza de Jesús, de cómo Él relacionó, el Nuevo Testamento relaciona lo espiritual con lo financiero. En Lucas 3, por ejemplo, Juan el Bautista está predicando a una multitud y le preguntan: ¿cuáles deben de ser frutos de arrepentimiento? ¿Se recuerdan de esa historia? Y él le contesta a 3 escenarios diferentes y les dice a los primeros: a todos deben de compartir su ropa y su comida con los pobres. Eso se lo dice en el versículo 11. O sea, ¿cuál es un fruto del arrepentimiento? ¿Compartir mi ropa, mi comida? Ser generoso es un fruto del arrepentimiento. Luego, a los recaudadores de impuestos les dijo en el versículo 13 de que no deben de exigir más dinero que el justo. Es decir, la extorsión, la avaricia, las ganancias deshonestas no son congruentes con el nacido de nuevo. Un nacido de nuevo extorsionador, hermanos, o abusador, o que presta y no devuelve, no es congruente con una vida nacida de nuevo. En el versículo 14, a los soldados les dijo que estén contentos con su sueldo y no extorsionar a los demás. Las 3 respuestas tienen que ver con posesiones y dinero. En otro pasaje vemos el mismo énfasis. Zaqueo, cuando es convertido. Cuando es convertido, Zaqueo lo invita a su casa al Señor y le dice: he aquí, Señor, te doy la mitad de mis bienes. Doy la mitad de mis bienes y doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Hoy la salvación ha llegado a tu casa. No le dijo, como a veces somos bien espirituales: este hermano ya es salvo porque lee mucho la Biblia, porque se congrega mucho. No, su arrepentimiento se vio: Señor, perdóname, yo estaba defraudando gente, se los regreso cuadruplicado. Otro ejemplo es la viuda que el Señor elogió por dar 2 monedas. No sabemos, algunos la convierten, que podrían ser 10 pesos, que podrían ser $10, no importa cuánto haya sido la cantidad. Lo que el Señor dice: esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Recuérdate el segundo principio que estamos viendo: a Dios no le importa la cantidad, y no como lo usan estos malos predicadores de que a Dios no le importa tu cantidad. No, realmente lo que Él está detrás es de tu corazón. Para ella, estas 2 monedas, Señor, es todo lo que tengo, pero yo en fe te quiero adorar con mis recursos. Un último ejemplo que quiero ver de los evangelios es el joven rico. Esta historia la conocemos y la hemos predicado en todas las reuniones de jóvenes. Creo que se ha predicado de la historia de las iglesias cristianas, la historia del joven rico. Pero cuando el Señor le dijo: maestro, cuando el joven le dijo al Señor: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira lo que le contestó el Señor en Mateo 19:21. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Le dijo: tu problema es que tú tienes un Dios del dinero. Y el joven dice que se fue triste porque amaba sus posesiones. En pocas palabras, Dios le da importancia al corazón de dar, a la actitud con la que damos. El dinero no significa nada para el Señor, puesto que Él es dueño. Él lo que quiere es la actitud.
Y regresando a nuestro pasaje en 2 de Corintios, hermano, la actitud de dar debe de ser con gozo. El gozo tiene dos facetas. Debe de ser hecha con gozo y hay un gozo en dar. Fíjate cómo es. Recibimos gozo en poder dar. Y la actitud debe de ser hecha con la actitud correcta, con el corazón correcto. Mira nuevamente 2 Corintios 8, el versículo 3. Quiero resaltar algunas frases. Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. ¿Qué ves en ese versículo? Que dieron con gozo, con fervor, con entrega, y no fueron coercionados a dar. Lastimosamente, y si tú nos estás visitando, yo me ponía a pensar en las personas que no son cristianas que a veces nos visitan. Realmente creo que hay pastores que coercionan a las personas a dar y amenazarlo y decir: si tú no das, no estás bendecido, malditos tus graneros si no le das. O a manipular, es decir, si tú le das, entonces vas a ser bendecido. Hermanos, aquí dice de su propia voluntad, lo que quiere decir libremente lo hicieron como un acto de adoración. El corazón transformado por la gracia entonces da libremente. Ahora mira el versículo 4, suplicándolos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Es un privilegio servir con nuestros bienes. Dice nuevamente este pastor que leí su libro, que recomiendo ampliamente, que en su iglesia, cuando él comenzó a enseñar estas verdades, se hacían filas de personas a decir: pastor, ¿en qué puedo dar? ¿Cómo puedo dar? ¿Para qué misionero? ¿Qué necesidad? ¿Qué joven hay que becar para que los estudios, para que tenga estudios teológicos, para que tenga estudios académicos? Quiero decirles, hermanos, que el Señor sigue obrando de la misma manera. A raíz del primer mensaje en la mañana, un hermano que es médico entre nosotros, el Señor puso en su corazón comenzar a ofrendar su consulta. Me dijo: esto me movió el espíritu, ya estaba haciendo yo un panfleto, esto lo confirmó. Hermanos, cuando la gracia transforma, es un privilegio poder dar. No es un privilegio poder nada más recibir, sino qué hermoso es tener esa actitud de privilegio de servir al sostenimiento de los santos. Cuando yo estaba jovencito, alguien ofrendó para que yo pudiera asistir a un campamento de jóvenes, en donde el Señor, así se usa el término, tocó mi corazón. Lo que esa persona no sabía, que esa inversión grande para él, de que yo pudiera asistir, iba a redundar en que 35 años después yo soy pastor de una iglesia y yo hablo la palabra de Dios. Hay personas que cuando estuvimos en el colegio de pastores ofrendaron para nuestro sostenimiento, y ahora ¿en qué redunda? En que hay un pastor preparado sirviendo al Señor. Tú no sabes si tú, al sostener a ese niño, al becar a ese niño, al aportar para que tu iglesia esté bien, alguien va a escuchar el evangelio, va a haber un misionero que se va a alentar. Podemos preparar otros siervos. De hecho, como Gracia Soberana, estamos por plantar 2 iglesias más, una en Reynosa y otra en Oaxaca, hermanos. Hermanos, ni siquiera he presentado el proyecto aquí, pero hay necesidades, hay oportunidades de servicio en nuestra misma iglesia. Y no solo estoy pensando ahorita en la ofrenda o en el diezmo regular, que creo que hablaremos de eso la próxima semana. Estoy pensando en el corazón del dador alegre. No sabes lo que es invertir en el reino de los cielos. No sabes si con esa comida que tú hiciste. Había un canto muy antiguo, no recuerdo cómo se llama el cantante, pero era un canto cristiano que decía: gracias por dar para el Señor, soy una vida que ha cambiado. Tú no sabes si ese vaso de agua que diste, hermanas, cuando ustedes cocinan para los eventos, tú dices: hay otro evento de pastores, ¿y por qué hace tanto evento de pastores? No sabes si ese hermano se va a ir bendecido de aquí, va a ir a predicar el evangelio a su iglesia, allá se van a convertir personas, y tú estás participando en la misión, con tu servicio, con tus bienes, con tus recursos. No sabes si ese niño que el Señor puso carga para becar en la escuela secular, no estoy hablando de una escuela, un instituto, ese niño luego va a venir a agradecerte porque lo sacaste de un mundo
de perdición y luego Dios lo use para su gloria. No nos parecemos más a Dios entre más damos, hermanos. Me han contado testimonios de personas que compran una despensa, no del equipo pastoral, de miembros de ustedes, y van con el hermano que donde trabajo y le dice: hermano, vente, aquí te traigo una despensa, vámonos para el supermercado, aquí te va a provisionar el Señor. Hermano, eso es glorioso. Dice más adelante, siempre en el mismo contexto, 2 Corintios 9:6, que lo que importa es la actitud, el corazón. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, en la Nueva Biblia de las Américas dice con bendiciones, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, este es el versículo favorito, más sacado de contexto, para coercionar a las personas a dar, diciéndoles: dale bastante para que te bendiga bastante. Pero yo creo que podemos ver el contexto del pasaje, que no está haciendo eso. Lo que Pablo está haciendo no está en el énfasis en el versículo 6, no está en el énfasis de que si siembras escasamente o que si siembras pocamente, es decir, escasamente o mucho. El énfasis está en la actitud. Mira cómo cada uno propuso en su corazón. Y aquí hay algunas actitudes incorrectas: no de mala gana ni por obligación. Literalmente esa frase se puede traducir: no con amargura. Hay personas que dan, o a veces yo también he dado con amargura, como diciendo: es que no me alcanza, pero pues hay que apoyarlo. O el diezmo, gano 357 pesos y le doy 37.50 al Señor. Imagínate dándole monedas al que te da todo. No pasa nada si le das 40 o 50, hermano. Él te puede sostener. Muchas veces decimos, y lo vamos a ver el otro domingo, el diezmo no es para el Nuevo Testamento. Probablemente tengas un punto ahí teológico, bíblico, pero la generosidad es para el Nuevo Testamento, y la generosidad abundante. Escuché de una pareja que decidió vivir con el 20% de sus ingresos y lo demás ofrendarlo, no a la iglesia necesariamente, invertirlo en el reino, darlo para la gloria del Señor, en misioneros, en su iglesia, en apoyar huérfanos. Dice: estamos plenos, estamos satisfechos. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo mal tomado? Lo que importa es tu disposición de corazón, no de mala gana o con amargura, no por obligación o coerción, no porque Dios te va a bendecir o no te va a bendecir, no, con alegría, que la palabra es con gozo, con un privilegio de poder dar. Demuestra la generosidad de Cristo por nosotros. Cuando la hemos entendido, nosotros nos damos con gozo a los necesitados, con alegría. El día de hoy estaba preparando, ya orando por el mensaje, y estaba con mis hijas. Tienen una coronita para las dos. Yo no sé quién se la regaló, muchas gracias. Entonces, de repente oigo el grito, porque una decía que es de ella y que la otra se la quitó sin pedirle permiso. Bueno, les dije: ¿quieren que haga como el rey Salomón? ¿Qué hizo el rey Salomón? La voy a partir por mitad. Entonces se van a poner una peineta nada más, cada una aquí. No, papá, que no la rompa. Finalmente, se la presto, pero es mía. Esa es una actitud de dar, de mala actitud. El dar es con gozo. El dar es: ay, pero es que si le doy al Señor, ¿cómo le voy a hacer? Si tú crees que le das al Señor, ¿les ha pasado que ustedes a veces, sus hijos, les dicen: papá, préstame dinero? O sea, yo no sé de dónde se les ocurre a los chavos que el digan, chavos menores de edad me refiero, y al que trabaja, pues sí, que le prestes: préstame dinero. Y dices: bueno, te lo presto. Y luego cuando tú le dices a él: oye, ¿me puedes dar algo de ahí de lo que traes, de lo que te presté? No, papá, porque me voy a quedar sin dinero. Así no sabe ver el Señor de arriba. Es decir, es que yo te doy todo. Y tú diciendo:
¿qué pasa si le doy al Señor o le doy al necesitado? ¿Tú no crees que el Señor se va a encargar de ti? Eso es lo que está diciendo el texto. No, dale para que te bendiga o no le des para que no te bendiga, sino tu actitud. Híjole, no sé cómo hacer con el tiempo, pero agárrense, abróchense los cinturones. Dice. Tercer principio, es más bienaventurado dar que recibir. Todos pensamos que es más bienaventurado recibir que dar. Esa es nuestra cultura. Pero el dar produce gozo, produce bendición. Este pasaje dice el versículo 10, doy mi opinión en este asunto. Fíjate cómo dice Pablo. Léanlo conmigo, ponlo ahí, versículo 10, 2 Corintios 8:10. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes. ¿Qué les conviene a ustedes? Que levanten esta ofrenda. Yo me debatía si tratar este tema, tratar los temas de la ofrenda, porque es incómodo para uno como pastor, pero el Señor me redarguyó. Dije, si yo no lo hago, yo no estoy dando todo el consejo de Dios. Y es tan santo ser generoso como ser un hombre de oración. Y de todas formas los motes que ya tenemos los cristianos, pues que lo sigan haciendo o diciendo. Es beneficioso para ustedes que aprendan, y para mí, que aprendamos a ser generosos, que vivamos con lo mínimo, que pensemos en nosotros antes que en nosotros. La satisfacción que genera el dar es una satisfacción similar a la que se oye en las parábolas del Señor cuando dice buen siervo y fiel. No ganamos mérito. Escucha bien esto. No somos más cristianos por dar más. No somos más benditos por dar más, ni más meritorios por dar más, pero hay una complacencia divina y hay un gozo que produce en nosotros. Hay un empresario llamado Ray Berryman, es presidente ejecutivo de una firma nacional de servicios municipales, y dice que él y su esposa descubrieron esta bendición de que es mejor dar que recibir, y dan por lo menos la mitad de sus ingresos a la obra de Dios. Y dijo así, Ray: mi gozo al dar viene de servir a Dios de una forma a la que yo sé que Él me ha llamado, y darme cuenta de aquello que yo doy, de aquello que yo doy está causando un impacto a favor de Cristo en la gente. Es emocionante saber que participamos en las labores de evangelizar, discipular, ayudar y alimentar a los necesitados. Es una sensación maravillosa y realizadora. Estamos hablando a nivel psicológico, hermanos. Este es un hombre cristiano que tiene una firma, como dice, y él descubrió que es bendecido al dar más que al recibir. Muchas veces, hermano, dije en la gratitud y en las otras virtudes que a veces traemos una cara de no, y en la generosidad también la traemos. Hasta le tiembla la voz a tu esposa para pedirte algo que realmente necesita. ¿No? La persona que es muy tacaña también desconfía de Dios. Y la persona que también tira el dinero en materialismo también desconfía de Dios y lo mal usa. ¿Cuál es la medida correcta? Señor, gobierna sobre mi vida. La postura correcta es la eterna. Mateo 6:19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es el punto? Somos más bienaventurados al dar, al sembrar en lo eterno y no en lo temporal, porque esto aquí se va a quedar, hermanos. De hecho, hay una ilustración que en Egipto hay un cementerio de misioneros que fueron a predicar a los musulmanes en los años 1800. Entonces, está muy cerca de la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue enterrado con todas sus
joyas, sus lujos, sus riquezas, porque ellos creen en la reencarnación y llevarse a la otra vida sus tesoros. Pero cerca, dice esta ilustración, de la tumba de Tutankamón está la de uno de estos misioneros. Este misionero era heredero en Inglaterra de una gran riqueza. Y él dijo: yo quiero desgastar mi vida por Cristo. Fue a predicar a los 25 años, renunciando a una herencia, a todo lo que tenía en Inglaterra, por ser digno de Cristo. Murió joven. Y está la tumba ahí. Y dice este autor: ¿cuál tumba creen que trae más honra al Señor en la eternidad? Aquel que invirtió su vida para el Cristo. Cuarto y último principio que veremos hoy: Dios es el dueño de todo, es soberano. Nosotros solo somos administradores de lo recibido. Si tú sabes que todo lo que tienes es por Dios, eso hace la gran diferencia. Tus hijos, Dios te los dio. Hermana, si tú eres una mamá gallina, así muy, mis pollitos, ¿conocen esas mamás? Yo conozco algunas mamás así. Te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? La buena es que Dios te bendijo con la maternidad. La mala noticia es que son prestados, que son del Señor. Tú solo administras a esos hijos. Un día se los vas a entregar. También los que somos padres. No sé si ya lo hiciste, si ya los pusiste en el altar y le dijiste: Señor, estos niños es tuyo. Haz tu voluntad con este niño, con esta niña, con este joven. Si tú tienes un trabajo, es de Dios. Si tú tienes una carrera, es de Dios. Quítate esta cosmovisión: yo me la gané. Yo entraba primero y salía de último. Está bien, fue la gracia de Dios en ti. Si tú tienes un coche, si tú tienes un terreno, hermanos, a ese día de campo vamos a ir porque el terreno es de un hermano y nos está dando gratuitamente que vayamos a disfrutar. Si él tiene ese terreno, Dios se lo dio a él para servir. Si tú tienes un coche, Dios te lo dio para servir. Si tú tienes una casa, Dios te la puede quitar. El hermano que comentaba del libro El Principio del Tesoro, Randy Alcorn, dice que tenía un ministerio exitoso, de un salario estable, y el Señor le mostró que él es dueño de todo, porque en el año de 1990 ellos perdieron una demanda contra una clínica de abortos. Ellos se opusieron en la ciudad contra esta clínica de abortos, y ya ves cómo estos los tildaron de ¿cómo le llaman esto? Speech de odio, de discurso de odio. Ellos dijeron: como iglesia no vamos a apoyar en un lugar donde se estén matando vidas inocentes. Finalmente perdieron la demanda por $8.5 millones. Y de un día a otro, el hermano, de tener un salario estable, le tocó vivir con el salario de su esposa, que era secretaria. La iglesia tomó la decisión de para situaciones legales, pedirle que fuera desempleado de la iglesia, aunque seguía pastoreando, y la iglesia pagó por años esa deuda. Pero dice: no, ese fue el momento más maravilloso cuando yo descubrí que el Señor es dueño de todo lo que tengo y me lo puede quitar hoy o me lo puede dar hoy. Desde entonces aprendí a vivir con lo mínimo. Desde entonces aprendí a dar más que a recibir. Hermanos, Dios es dueño de todo, por lo tanto tú y yo solo somos mayordomos. El versículo 6 dice que por eso le invitaron a Tito, para que llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero mira lo que les dice el versículo 7: pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. ¿Qué les está diciendo? Ahora les pido que lo que se propusieron hace un año, porque lo tenían propuesto en su corazón, de dar esta ofrenda, llévenlo por obra. Sean sabios mayordomos del dueño. Es decir, tu casa, todo te lo prestan, hermano. No es como: este es mi dinero, yo voy a ver qué le puedo dar, que yo le administro el dinero al Señor. Bueno, lo administras, pero no en ese estilo, no en una postura de dueño, sino de administrador.
Mi tiempo, no es tu tiempo, es el tiempo del Señor. Mi esposa, es la esposa que el Señor te dio. Hermano, también te tengo una buena noticia a ti, marido. Esa esposa con la que tú estás casado, si es creyente, es hija del Rey. O sea, tu suegro es el Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo la administras? ¿Cómo la tratas? Es también parte de lo que Dios te ha dado en esta vida, tus hijos, tus posiciones. En síntesis, mi hermano, el problema es que se nos olvida que somos solo siervos, que somos solo administradores. Por eso es que la codicia, la avaricia no va con los cristianos, sino la generosidad, porque andamos saludando con sombrero ajeno. Yo no comparto, si no es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio para ser generoso. Ahora, hermanos, yo sé que algunos se están preguntando, ¿y usted, pastor, es así? Hermanos, creo que cuando tú logras ver esta evidencia de gracia al nivel de otras áreas de santificación, Dios comienza a hacerlo en tu vida. No lo veas como, el ser generoso, o como si fuera algo menos espiritual. No, permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Quiero concluir el mensaje diciéndote que la generosidad no trae, el propósito de la generosidad es que Dios sea honrado. Así empezó el mensaje diciendo, queremos honrar a Dios con nuestros bienes. Trae muchas acciones de gracia. 2 Corintios 9:8. Termina el capítulo diciendo Pablo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce, y fíjate esa palabra, acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando ustedes dan, el que es glorificado es Dios. Dios les dice, les va a enriquecer para que ustedes bendigan a otros y esas personas digan, gloria a Dios, Dios es real, me proveyó a través, no del cielo, no de los cuervos como con Elías, ¿se acuerdan? Puede hacerlo Dios todavía, pero lo va a hacer a través de su iglesia. Y tú estás en una gran escasez, o tú estás en una gran enfermedad y viene el hermano que se deja usar por el Señor, va a redundar en gloria a Cristo. El objetivo de este mensaje es que nos vayamos asombrados del glorioso evangelio, que nosotros pobres, inmerecedores, Dios siendo rico, se hizo pobre, no para bendecirnos financieramente, sino para perdonar nuestros pecados y para enriquecernos con toda riqueza espiritual, para darnos su salvación. Si tú estás aquí por primera vez, el Señor no quiere tu dinero, el Señor quiere tu corazón. Y si tú eres un creyente que ya le has dado tu corazón al Señor, ahora Él quiere que tú lo honres con tu dinero también. Amén, iglesia. Ponte de pie y vamos a honrar al Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.